Bienvenido a tu canal ingenieril IngeRover. En esta ocasión estamos estrenando una nueva sección y que es Esenciales con IngeRover. En esta sección nueva vamos a hablar sobre temas básicos y esenciales en ingeniería. En este primer video de lo que vamos a hablar es de esenciales de trigonometría. Aquí tenemos algunos conceptos esenciales. Ley de cosenos. La ley de cosenos se puede aplicar a cualquier triángulo mientras esté en un plano. O sea, un triángulo pues, es una figura geométrica de tres lados. Aquí tenemos un ejemplo. Este triángulo con los lados A, C, B, las longitudes de cada uno de los lados. Aquí están indicados sus tres ángulos internos, alfa, beta y gamma. La ley de cosenos aquí se aplica a cada uno de estos lados. Un lado al cuadrado, su longitud, es igual a la suma de los cuadrados de las otras longitudes de los otros dos lados, menos dos veces el producto de estos dos lados por el coseno del ángulo formado entre ellos. Son las tres ecuaciones posibles para este triángulo. Vamos a ver un caso particular para hacer un ejemplo, donde A tiene un valor de 5 centímetros, el lado B de 8 centímetros, y el ángulo gamma entre ellos es de 40 grados. Calculamos el valor del lado C, su longitud, que sería igual, según esta ecuación, raíz cuadrada de todo esto que tenemos aquí, y haciendo las operaciones nos da una longitud de este lado de 5.265 centímetros. Ahora para el ángulo alfa, este ángulo que está incluido acá en esta primera ecuación, pues de ahí despejamos coseno de alfa, que nos da esta ecuación. Sustituyendo los valores, obviamente alfa es el arco cuyo coseno es este argumento, esto que tenemos aquí. 5 al cuadrado menos 8 al cuadrado menos 5.265 al cuadrado entre todo esto. Despejando de esta ecuación. Y al final obtenemos que alfa, este ángulo, es de 37.625 grados. Ya con eso podemos calcular el ángulo beta, del cual no conocemos su magnitud, ya que sabemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, pues a estos 180 grados le restamos los dos ángulos ya conocidos, gamma y alfa. Gamma 40 grados y alfa 37.625. Obtenemos que beta, este ángulo, tiene este valor, 102.375 grados. Bueno, ya teniendo todos los datos de este triángulo, pues vamos a comprobar con la ley de cosenos, despejando de esta ecuación, de la segunda ecuación. Beta es el arco cuyo coseno es todo esto. Usamos esos valores y comprobamos que el ángulo beta es de 102.37 grados. Eso sería lo que se refiere a la ley de cosenos. Aplicable a cualquier triángulo, inclusive los triángulos rectángulos, lo podemos aplicar. Vamos ahora a el caso de otra de las leyes básicas de trigonometría, la ley de senos. Aquí tenemos, es más el mismo triángulo, traté de que fueran muy parecidos, no están a escala, pero es el mismo triángulo, pero en este caso conocemos el valor del lado C, 5.265 centímetros, el ángulo gamma, 40 grados, y el lado A, que es de 5 centímetros de longitud. Aquí se plantea la ley de senos, que es la longitud de un lado entre el seno del ángulo opuesto, igual a longitud de otro lado, entre el seno del ángulo opuesto a C, y lo mismo para B. Vamos a ver si es cierto. Tenemos el lado A, su ángulo opuesto a este lado es alfa. El ángulo C, su ángulo opuesto es gamma. Y para el lado B, su ángulo opuesto es beta. Bueno, con esos valores que tenemos iniciales de este triángulo, a ver, de esta ecuación, que se forma de esta primera igualdad, que está aquí en ese óvalo verde, despejamos seno de alfa, A por el seno de gamma entre C. Y pues alfa es el arco cuyo seno es este argumento, y resulta que es un ángulo de 37.62 grados.
Entonces, ya teniendo este ángulo, que vemos aquí si coincide con lo que tenemos en los otros cálculos, y sí, alfa vale eso. Claro que aquí depende de cuántos decimales hemos usado, cuántos dígitos en cada uno de los cálculos. No es que esté mal. Es que, pues, mientras los 3 primeros dígitos estén correctos, coincidan, bueno, es correcto. Bueno, entonces, ya teniendo ese ángulo alfa, pues podemos calcular el ángulo beta. Ya que conocemos alfa y gamma, pues el ángulo beta, ya sabemos, es 180 grados menos gamma menos alfa. Nos da un ángulo de 102.38 grados, coincide con lo que tenemos aquí. 37.5 lo podemos redondear a 38 después del punto decimal, a la derecha del punto decimal. Ahora calculamos el lado B con esta ecuación, la que está aquí en este óvalo en negro. Sustituyendo los valores que ya conocemos, encontramos que ese lado B es de 8 centímetros. Y pues sí, es lo que tenemos acá de dato de la longitud de ese lado B. Ahora vamos a comprobar con la ley de senos el valor del ángulo beta, arco cuyo seno es B seno de gamma entre C. Si usamos nuestra calculadora, pues nos indica que el ángulo beta es de 77.61, pero pues no, sabemos que es de 102.38. ¿A qué se debe? Al resolver un triángulo con ley de senos puede ocurrir esto. ¿Por qué? Porque si buscan ustedes en su calculadora, ya que ahora es lo que más se usa, vemos que el seno de 102.38 es igual al seno de 77.61. Véanlo en su calculadora. ¿Pero cómo es posible? Pues porque la calculadora lo que nos da es el ángulo menor a 90 grados que cumple con este valor. O sea, si yo busco cuál es el arco cuyo seno es este valor, pues me da siempre el ángulo menor a 90 grados, que cumple con esta condición de ser este argumento. Y entonces, por eso, al utilizar ley de senos para resolver un problema de este tipo, conviene que el diagrama que se haga, el dibujo, más o menos coincida lo más posible con las dimensiones que conocemos. Y, por ejemplo, aquí como están más o menos respetadas las longitudes, este lado C es un poquito mayor que el lado A, y este ángulo gamma pues es aproximadamente 40 grados, que ya al medirlo creo que resultó que era de 41 grados, pero aproximadamente es lo mismo. Si vemos que en ese dibujo hecho de esa manera, uno de los ángulos que vamos a calcular parece que es de 90 grados, entonces hay que tener siempre presente eso. Puede ser que me esté dando el ángulo suplementario en lugar del correcto, que es 102.38. Si suman esto más esto, les da 180 grados. Bueno, aquí va a dar 179.99, pues por el número de dígitos adicionales que se omitieron, ¿no? Tendríamos que dar esto con 10 dígitos o más, y eso no es práctico, ¿no? Bueno, esta es la parte importante de la ley de senos. Bueno, importante porque si no se sabe, llego a un resultado equivocado y digo que esa es mi respuesta, y está mal. Enseguida vamos a ver la parte de funciones trigonométricas. Seguimos ahora con funciones trigonométricas, que son aplicables a triángulos rectángulos. Ya sabemos que un triángulo rectángulo es un triángulo donde uno de sus ángulos internos es un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí un caso de este triángulo rectángulo donde nos dan el dato de que este ángulo es de 40 grados. Obviamente el otro ángulo no recto debe ser el complemento, lo que falta para 90 grados. Hablaremos de lo básico de funciones trigonométricas. En este triángulo, en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto ya sabemos que es la hipotenusa del triángulo. Los lados A y B opuestos a los ángulos menores de 90 grados son los catetos. O sea, los dos catetos forman el ángulo de 90 grados. Bueno, aquí al ángulo de 90 grados le estoy llamando gamma. Bueno, y aquí está indicado que los ángulos A y B son los ángulos opuestos a los catetos o adyacentes a los catetos. O sea, este lado B es adyacente a este ángulo es adyacente a este cateto.
y este ángulo de 50 grados es opuesto a B. OB es el lado opuesto a este ángulo beta. Para saber de qué hablamos al decir cateto opuesto o cateto adyacente, ¿no? Las tres funciones trigonométricas básicas que más se utilizan normalmente en ingeniería son la función seno, la función coseno y la función tangente. Por ejemplo, la función seno de beta, de este ángulo beta, es igual a el cateto opuesto, longitud del cateto opuesto, que sería B, sobre longitud de hipotenusa, C. Para ese mismo ángulo, la función coseno es cateto adyacente a el ángulo beta, que es A, entre longitud de hipotenusa, que es C. La tangente de este ángulo beta, pues es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, sería B sobre A. Bien, hay otras tres funciones trigonométricas que son las inversas, correspondientes a la que está del lado izquierdo. La función cosecante, ahí está escrito el nombre, de beta es 1 sobre seno de beta, resultando que sería entonces C sobre B, es la inversa. La función secante de beta es la inversa de coseno de beta, que sería entonces C sobre A. Aquí no está anotado, pues sería la inversa, ¿no? Por decirlo coloquialmente, volteamos estas longitudes. La función cotangente es la inversa de la función tangente del mismo ángulo. Estas también se les llama identidades trigonométricas a estas. Ahora, hay muchas identidades trigonométricas. Si las queremos ver todas, bueno, si las quisieran ver, tomen un curso de trigonometría. Aquí mencionaré las dos que más comúnmente se utilizan en ingeniería y en estudios de áreas de ingeniería. El seno cuadrado de beta, o sea, el seno de beta al cuadrado, más el coseno de beta al cuadrado, que se acostumbra a decir seno cuadrado de beta, coseno cuadrado de beta. La suma de estos dos cuadrados es 1 y se puede comprobar. Bueno, ahorita lo haremos ya que disponemos de un poquito de espacio. Y además, otra identidad trigonométrica básica es que dividiendo el seno de beta entre el coseno de beta, obtengo la tangente de ese mismo ángulo beta. Y claro, lo mismo sería aplicable para el otro ángulo, alfa, pero con sus correspondientes catetos adyacentes, cateto opuesto. Bueno, vamos a comprobar cuál es esta primera. Seno de beta es B sobre C al cuadrado, más coseno de beta A sobre C al cuadrado es igual a 1. Vamos a ver si es cierto. Bueno, voy a ser breve porque disponemos de poco espacio. C cuadrada, y aquí es B cuadrada más A cuadrada. C cuadrado va a ser un común denominador y pues cosa básica de lo que en la escuela nos enseñan como quebrados. Y esto es igual a, resulta que del teorema de Pitágoras, que pues todos lo sabemos, no lo menciono aquí porque quien no se lo sabe quiere decir que a lo mejor está estudiando abogacía, ¿verdad? O alguna otra área. B cuadrada más A cuadrada, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la suma de los dos cuadrados de los dos catetos pues, es igual a C cuadrada sobre C cuadrada igual a 1. Voy a anotar el teorema de Pitágoras porque tal vez alguien no se acuerda, ¿no? Famoso científico, filósofo, matemático griego. Y bueno, aquí mismo, pues es referido a este triángulo, es que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Como nos enseñan en primaria o secundaria que esto es cierto, pues dibujan cuadrados. Aquí se pone un cuadrado de longitud C, aquí otro cuadrado de longitud A cada lado y aquí otro cuadrado. Y comprobamos haciendo las operaciones que el área que resulta de este cuadrado es igual al área de este cuadrado de acá más este otro. Bueno, obviamente la trigonometría es un área, una especialización, pero que en ese caso, si alguien quiere conocer más sobre trigonometría, pues habrá que tomar un curso de trigonometría, que por cierto es muy interesante. O esperar más videos de esenciales con Inge Robert
en este tu canal. Visita las diferentes listas de reproducción de este tu canal, dale like al video y compártelo. Nos vemos en el siguiente video en este tu canal ingenieril, IngeRover.